Buenos días a todos, gracias por la puntualidad y pues como siempre por respeto que ya se conectaron pues desde hace un ratito. Entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy tenemos pues otro segundo ejemplo de lo que son las superficies sumergidas, ¿verdad? El día de ayer mirábamos el problema 5.81, ¿sí? Pero de la 11ª edición del libro de Beer. El día de hoy les traigo el mismo problema, no, el mismo número, ¿sí? El 5.81. Solo que precisamente lo elegí por unas cosillas ahí que vi y se las voy a explicar ahorita cabal más adelante. Es también el 5.81, no se vayan a confundir, ¿verdad? Van a haber dos archivos de problema 5.81, solo que uno es de la 11ª edición, que fue el que resolvimos ayer, y este es el 581, pero es de la 9ª edición. Entonces voy a iniciar, como siempre, voy a leer el problema y ustedes también vayan teniendo ahí todos sus apuntes, porque creo que no todo lo que yo le doy ahí a la resolución, creo que está escrito ahí, ¿verdad? Muchas cosas ya saben que pues las platicamos aquí en la clase. Y pues como siempre voy a preguntar primero, ¿verdad? Si se ve el problema en su pantalla, por favor, y los leo aquí en el chat. O abren su micrófono, ¿verdad? Sí, Inge, sí se ve. Sí se ve, ok, perfecto. Ok, muy bien, Adoni, muy bien, Luis. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Entonces dice, problema 5.81 BIR, pero este es de la 9ª edición. Dice, la sección transversal de un dique de concreto tiene la forma que se muestra en la figura. Para una sección del dique de un pie de ancho, este ancho ya saben que lo tenemos que suponer sobre el eje Z, ¿verdad? Que es más que todo ya es un volumen, ¿verdad? Eso, ese de un pie de ancho, pues básicamente es un volumen. Y nos piden determinar en el inciso A la resultante de las fuerzas de reacción ejercidas por el suelo sobre la base AB del dique. Y en el punto y B, ¿sí? El punto de aplicación, pues, de esa resultante de las fuerzas de reacción encontradas en el inciso A. Y posteriormente el inciso C también nos piden la resultante de las fuerzas de presión ejercidas por el agua sobre la cara BC del dique. Muy bien. Y como siempre, ¿verdad? Siempre vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Como nuestro diagrama de cuerpo libre contiene demasiada información, yo al diagrama de cuerpo libre no le he puesto las medidas del dibujo original porque aquí lo tengo, ¿verdad? Pero cuando podamos se debe de poner, ¿verdad? En este caso no lo hice porque tenemos 4 áreas, tenemos 4 centroides, tenemos la fuerza de presión del agua y tenemos muchas cantidades que denotar, entonces yo no lo puse, ¿verdad? Pero obviamente las tenemos acá, ¿eh? Entonces, pues hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos, como siempre, a dividir toda la sección que tenemos ahí, pues la vamos a dividir, como ven, en 4 partes, ¿verdad? La primera parte es un área que tengo aquí de A hasta donde está el 8, con un radio de 21 pies, de, como se ve ahí y no lo indica, como obviamente tenemos un radio, ¿sí? Es un cuarto de una circunferencia. Luego tenemos un pequeño espacio de ancho de 8 pies, que ese si yo tiro una línea vertical, cabal aquí donde termina el 8, ¿verdad? Tal como lo muestro en mi diagrama de cuerpo libre, yo tengo una sección rectangular, ¿sí? Como tercer punto, ¿sí? Yo aquí tengo otra vez otras 2 áreas como se muestran aquí. Yo tengo esta parte de aquí que está rodeada de agua, que es igual que la que tengo en A, la que tengo aquí de B a C, también es un cuarto de circunferencia. Y la otra que tengo es lo que me sobra aquí, ¿verdad? Que esta es la que le he llamado yo el área 3 aquí abajo, que como vemos es una enjunta circular. El día de ayer mirábamos una enjunta parabólica, ¿sí?
Entonces, como siempre, debemos de tener a la mano nuestra figura 5.8a para ir determinando cada uno de los centroides. Y debemos de fijarnos muy bien en los dibujos, porque por lo regular los dibujos están cambiados en los problemas, ¿verdad? Y a veces nos dan la distancia medida desde el inicio del radio, por ejemplo, de este punto que está aquí arriba de B, ¿verdad? 90 grados de B, hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que encontrar nosotros siempre va a ser la distancia que va de A hasta ese punto. Si sabemos toda la distancia que va de A hacia B, que por aquí pues ya lo logramos ver que es 21, ¿sí? Más los 8 que tenemos aquí, más los otros 21, nos van a dar que, me parece que 21 y 21 son 42 y 8 son 50. Y si nos dan el centroide, digamos, de la línea que está de B hacia la izquierda, pues si conozco de A hacia B, pues lo que tengo que hacer obviamente es restar, ¿verdad? Acuérdense que los centroides, ¿sí? Yo puedo decir que el centroide está aquí a la mitad de 8. Entonces la mitad de 8 va a ser 4, ¿sí? Pero medido desde el punto A va a ser los 21 que tengo aquí más los 4 de mi figura. Entonces eso sí que les quede bien claro. Ahí tengo que ir sumando, restando, según me dé mi figura el centroide. Y tengo que medir, por lo regular todos estos problemas se resuelven poniendo el 0, 0 en el primer punto. En este caso siempre hemos tenido el punto A como 0, 0 y de ese punto medimos pues todos los centroides. Miren, así como yo lo indico aquí en mi diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, tengo el centroide de W1 y tengo la distancia X1 aquí abajo. Tengo el centroide de W2 y tengo, obviamente, miren, mi centroide desde donde está medido. El número 3, pues es la enjunta circular, y el número 4 lo he medido aquí, ¿verdad? Lo he puesto aquí abajo. Y también tengo una distancia X, ¿sí? Que va del eje hasta un punto cualquiera que yo he determinado ahí, ¿verdad? De nuestro punto donde se hacen las reacciones en el suelo, que es lo primero que nos piden, y también he agregado, como ven, pues el triángulo de la presión del agua. Y como sabemos, ¿verdad? El triángulo, cuando tenemos este tipo de triángulo, pues, ¿a dónde está nuestro centroide? A 1/3 de la base o del área más ancha, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces tenemos que, vamos a tomar como siempre las fórmulas de la figura 5.8a, recordándoles, ¿verdad?, que el centroide que nos da esa fórmula es el centroide solo de la figura. Yo tengo que sumar y restar, sumar o restar, dependiendo de la localización desde el eje que yo he elegido como mi eje inicial. O sea, no porque diga, por ejemplo, 4R dividido 3pi, esa va a ser mi centroide. No, ahora yo tengo que analizar desde dónde a dónde está medido ese centroide, tomar como referencia el mismo punto para dar mi centroide de esa área con respecto a un punto. Por ejemplo, como les repito, para esta oportunidad siempre tenemos pues el punto A como nuestro punto de referencia o punto 0, 0. Entonces nuevamente vemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ya tengo yo las reacciones en X y en Y, ¿verdad? Y obviamente yo tengo que la base del triángulo de la presión, la base, ¿sí? Vale siempre B por una P minúscula, ¿verdad? Que es la presión manométrica. Y la presión manométrica no es nada más que, decíamos el día de ayer, que si estábamos en el sistema internacional, ¿sí? Era la densidad de el agua multiplicada por la altura y multiplicado por la gravedad. En este caso, por eso también escogí este problema, porque es un problema del sistema inglés, y obviamente aquí ya las libras que nos van a dar
de hallar todas las áreas, ya son libras fuerza. Pues aquí ya no tengo que multiplicar por la gravedad. Entonces aquí mi fórmula solo se reduce a la B, que es como siempre el ancho, ¿verdad? El peso específico del agua y la altura. Aquí no multiplicamos por la gravedad tal como lo hemos hecho en todo el semestre, ¿verdad? Y se acuerdan, cuando damos libras, resolvemos todo en libras y nos olvidamos de la gravedad. Pero cuando están todas las masas en kilogramos, pues se acuerdan que siempre hay que multiplicar por la gravedad. Entonces esta es la diferencia entre el problema de ayer y el problema de hoy. Es una de las diferencias, ¿verdad? De ahí ya determiné yo qué tipo de figuras son, ¿verdad? El cuarto de circunferencia, rectángulo, enjunta circular y circunferencia. Si ustedes tienen a la mano su figura 5.8a, vemos que las fórmulas, ¿sí?, para el cuarto de circunferencia sí están. Entonces esas obviamente las copiamos, ¿sí? Que son las que tengo de aquí. Las que no están son las del rectángulo y las de la enjunta circular. Si ustedes observan, sí hay fórmula para la enjunta de la cuadrática, ¿verdad? De la enjunta parabólica, pero no hay fórmula de la enjunta circular, que es la que yo he denominado aquí en mi diagrama como W3. Entonces, obviamente, para un rectángulo, el centroide, ¿dónde va a estar? Pues en el mero centro geométrico de ese rectángulo. Entonces, ahí ya no tengo que irme yo a una gráfica, ¿sí? Entonces, ahí ya, cuando yo mire un cuadrado o un rectángulo, pues automáticamente tengo que pensar, ¿dónde está? A la mitad, o del ancho o de la base o de la altura, pero está a la mitad, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a determinar siempre como a la mitad. Entonces, si yo me pongo a ver que mi figura 5.8a siempre me da el 4r partido 3pi de aquí de este punto, ¿verdad? De este punto hacia la izquierda me da el centroide, ¿sí? Pero como yo necesito esa medida desde el punto A, entonces yo a ese centroide, ¿sí?, yo veo qué distancia hay de A hasta este punto. Para nuestro caso vimos que es mejor dicho, el radio, ¿verdad? Si yo traslado el radio para aquí abajo, obviamente yo tengo el radio del punto A hacia este punto. Entonces tenemos 21, ¿sí? Como de este punto que yo no le sé el nombre, hacia la izquierda me están dando el centroide, entonces la verdadera distancia que hay de A hacia el centroide es la resta de 21 menos la dirección del centroide. Entonces, aquí está, ¿eh? Entonces, eso por favor siempre deben de hacer su análisis, ¿verdad? Entonces, al 21 que mide de A hasta esta primera línea son 21. Y luego el centroide me lo dan de esta línea hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A la distancia total de esta línea le quito esta, ¿sí?, que es la del centroide, y me va a quedar la distancia que va a medir el centroide medida desde el punto A. Y tenemos que, como es 21, yo ahí me confundí, ¿verdad? Por favor, jóvenes, ahí dice 4 por 2 dividido 3pi. Ahí lo corrigen, por favor, es 4 por 21 dividido 2pi. Entonces, el área, ¿sí?, es pi por r al cuadrado, pero como solo es la cuarta parte de una circunferencia, yo la divido entre de 4. Y tengo mi primer área, ¿verdad? Ya tengo 346 y ya tengo mi centroide. Luego hago lo mismo para W2, ¿sí? Y W2 está a la distancia, el centroide es la distancia de la base. Entonces, de aquí para acá hay 4, ¿sí? Pero como yo debo de dar ese centroide medido desde el punto A estos 4, que está desde la primera línea punteada hacia mi flecha donde dice W2, hay 4, ¿sí?, yo debo de sumarle toda esta distancia que está para atrás. Entonces, X2,
como ya lo tengo aquí, miren, es la primera distancia donde están los 21 más la fórmula del centroide de un rectángulo. Entonces, por eso yo he sumado aquí 21 más 8 medios. Y me da que x2 vale 25. Por eso aquí está la referencia. Aquí está. Esta fórmula solo es de la figura. Y yo tengo que dar el centroide con respecto a un 0,0. Recuérdenlo siempre, ¿verdad? La base de este, el área de este rectángulo no es nada más que la base por la altura, ¿verdad? La altura es toda la altura que tenemos aquí, todo esto vale 21, ¿sí? Porque obviamente es el radio de este cuarto de circunferencia, ¿verdad? Aunque no nos lo dijeran, que aquí no lo dice, ¿verdad? Si ustedes trasladan este radio de aquí para acá, van a ver que esta altura de aquí para acá es 21. Eso se ve en la figura. No nos lo han dado, pero ya está ahí. Entonces, 21 por 8 son 168. Entonces, si ustedes revisan su figura 5.8a, no hay, ¿sí? No hay una fórmula para el centroide de la enjunta circular. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar la enjunta circular? Vamos a suponer, ¿sí?, dos figuras. ¿Sí? Yo voy a suponer un cuadrado, ¿sí? Como lo logramos ver en toda la figura aquí, miren. Si yo miro esta línea punteada que va hasta C, de C hasta este punto, regreso a B y vuelvo a regresar a esta línea punteada, se ve precisamente un cuadrado. ¿Sí? Si a ese cuadrado yo le resto, ¿sí?, el cuarto de circunferencia que tengo aquí, pues voy a obtener el área de acá. ¿Sí? Al cuadrado, precisamente que se mira aquí la línea vertical que está en C, esta línea horizontal y la línea vertical de B, más el eje X, se mira el cuadrado. Entonces, como yo no tengo una fórmula para hallar esa área ni ese centroide, lo voy a realizar con el método de hallar centroides de mi inicio de este capítulo que estamos analizando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente voy a decir que esta área está vacía y esta está llena, ¿verdad? Entonces, al área completa del cuadrado, yo le voy a quitar el área del cuarto de circunferencia y me va a quitar esta. ¿Y cómo voy a hallar el centroide? Pues x1 por a1 y x2 por a2, con mi sumatoria de el primer momento. Y lo vamos a ver pues a continuación. Aquí está, ¿bien? Entonces, hallando el área W sub 3, W3, ¿verdad? El área se encuentra con una resta de áreas, como les acabo de explicar, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De un cuadrado que tiene 21 por lado, con el cuarto del círculo que se ve ahí. Entonces, obviamente, como el cuarto de circunferencia es como que estuviera vacío, ¿verdad? Lo vamos a suponer así, esa área va a ser negativa. ¿Sí? Y el cuadrado de 21 por lado es 21 por 21, pues 440. Y la sumatoria de áreas me da 94.60. Y de la fórmula, ¿sí?, de las fórmulas del 5.8a, yo voy a hallar pues mi centroide. Obviamente el centroide en X está la mitad de 21 de un cuadrado, ¿verdad? Como tenemos un cuadrado, es la mitad del ancho o la mitad del alto. En este caso estamos en el X, entonces la mitad de la base es de 21, es 10.5. Y del cuarto de circunferencia tenemos que es 4R partido 3pi. Y el R es 21. Entonces 4 por 21 dividido 3pi. Y nos da 12.087, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Pero recuerden siempre que esa área, ¿sí?, perdón, que ese centroide está medido de este punto para acá. Y yo estoy midiendo como referencia de mi gráfica, ¿sí?, he hecho un eje imaginario X aquí en C. Entonces la distancia va a ser de aquí para acá, B medios, y de aquí mismo
para acá la distancia del centroide de nuestra área. Entonces, a 4R dividido 3pi, yo se lo resto a esta distancia, ¿vale? Entonces, vamos a tener que es 21 menos 4R por 3pi, porque aquí está definida ese radio. Entonces, como siempre, ya ven que debemos de tomar un punto de referencia y no usar solo a lo loco las fórmulas, tenemos que analizar, ¿no? Entonces, ya a la hora de multiplicar área por 10.5 me da esto, y 346 negativa por esto, tengo esto, ¿no? Y obviamente tenemos que es el 444.05. Entonces ya tengo mi fórmula, ¿verdad? Que es el centroide por la sumatoria de áreas es igual a la sumatoria de cada uno de los centroides por cada una de las áreas. Por eso es XI por Y, que es lo que está acá. Entonces, estos dos valores ya los tengo, que este es 444 y este es 94.64. Entonces, procedo a sustituir y a despejar el centroide, y me ha quedado que mi centroide mide 4.60 pies. Ok. Esos 4.60 pies están medidos de esta línea punteada, la primera que está abajo de C, la línea vertical, hacia la derecha, que es este pedacito que tengo aquí. Miren, este es 4.63. Pero para dar yo mi centroide medido desde A, miren, a esos 4.73, que sería, si nos vamos a la original, que estaría por aquí, miren, a estos 4.73, está de aquí para acá, yo le tengo que sumar, miren, los 8 que están aquí, más los 21 que están de aquí para acá, para obtener la distancia completa medida desde el eje Y vertical, ¿no? Entonces, por eso es que yo, después de hallar el 4.70, he hecho que el centroide 3, aquí solo hay, miren, el centroide de la figura, pero aquí el centroide 3 está medido desde el eje vertical Y, ¿verdad? O sea que la distancia total en X son los 21 de mi primera figura, los 8 de mi segunda figura, más los 4.70 que yo hallé del centroide de mi enjunta circular. El centroide no me va a dar igual. ¿Por qué? Porque otra vez 4.4R partido 3pi me lo están dando de este eje vertical B hacia la izquierda, ¿eh? Entonces, yo ya conozco que esta primera figura de largo tiene 21. Esta segunda tiene 8. Y esta tercera tiene otros 21. Tengo que 21 más 8 más 21, le voy a restar, pues, el centroide que me están dando de medido desde este eje hacia la izquierda. Entonces, a la distancia que va de A hacia B, le resto la distancia del centroide y me queda precisamente mi X4 aquí abajo. Entonces, vengo yo y nuevamente hago esa analogía, ¿verdad? 21 más 8 más 21 menos la distancia del centroide medida de derecha a izquierda, como les expliqué desde el punto B. Entonces ya tengo que X4 mide 41.87. ¿Por qué debemos de medir las distancias desde el eje? Porque con esas distancias, acuérdense que lo primero que una de las partes principales que tenemos que hacer en este tipo de problemas es que tenemos que tener una sumatoria de momentos. Entonces, la sumatoria de momentos está medida siempre desde este punto. Entonces, yo tengo que sacar la distancia hasta acá, la distancia de A hasta la segunda, la distancia de A hasta la tercera y la distancia de A hasta la cuarta. Y como está esta otra fuerza, pues obviamente el momento en A, si yo la línea de acción de A pasa hasta B, entonces aquí hay otro momento y la distancia perpendicular es 7.
¿sí? Entonces, por eso es que sacamos las distancias medidas desde un punto, porque vamos a hacer una sumatoria de momentos medidas desde ese punto. Entonces, ya hallamos las 4 áreas y las 4 distancias. Pero yo lo que no quiero, yo no quiero áreas, ¿verdad? Porque nos han dado un ancho del dique que tiene un ancho, ¿verdad? De un pie. Entonces, a cada una de estas áreas yo la debo de multiplicar por el ancho de la sección y ya sea la densidad de los elementos de que están hechos estas secciones. Por lo regular tenemos 3 secciones de concreto y 2 secciones que involucran agua. ¿Sí? Entonces, sigamos, ¿verdad? Entonces ya el W1 va a ser igual el área por la densidad o el peso específico por esta pequeña, y esta es el ancho. Ese es el ancho que nos dan en el problema, ¿eh? Que si vamos hasta aquí arriba, nos dice que para una sección del dique de un pie de ancho, ¿sí? Y el pie se mide, pues obviamente para atrás, estuviéramos viendo en 3 dimensiones, ya vemos pues que el ancho tiene un pie. Entonces, básicamente no cambia en mucho nuestro análisis, ¿no? Yo tengo el área 1, ya la hallé de mi primera parte, que es 346.36. W1 es de concreto, entonces voy a usar el peso específico del concreto que ya está dado en la presentación, que es de 150 libras por pie cúbico. Y yo tengo aquí el pie que tenemos de ancho. Entonces, miren, el área son pies cuadrados. Este 1 es pie, son pies cúbicos. Y aquí me queda 150 libras partido pie cúbico. Entonces, pie cúbico en el denominador y pie cúbico en el numerador se eliminan. Y me queda solamente libras. Y lo mismo va a pasar con W2, ¿sí? Con W3 y con W4. Ahora el análisis para la presión es un poquito distinto. ¿Por qué? Porque yo tengo que hallar primero, ¿sí?, la base de mi triángulo. ¿Sí? La base. La altura ya la tengo, ¿sí?, que es 21. Pero yo necesito hallar, pues, la base. Y la base es esta W ahí con otras cositas que le he puesto yo aquí, ¿verdad? Porque es la presión que va ejerciendo el agua conforme nos vamos hundiendo en ella, que era lo que explicábamos el día de hoy, ¿verdad? Y la forma es el ancho por el peso específico del agua por la altura. Eso es esta pequeña W. Ahí no estoy hallando el área, ¿va? Ahí solo estoy hallando un lado de ese triángulo con este pequeño W. ¿Sí? Entonces, esa distancia de ese triángulo, digámoslo así, es esta fórmula que tenemos, B por el peso específico del agua por la altura. B es el ancho, pero es el mismo ancho que tenemos aquí, ¿eh? Que es de 1 metro, perdón, de un pie. El peso específico del agua, porque esa parte es agua, es 62.4 y la altura es 21. Entonces, el 1310.4 es la base de ese triángulo. Ahí está multiplicando la altura, pero es por la fórmula para hallar, ¿sí?, solo la base del triángulo. Entonces, el área de P va a ser, como es un triángulo, un medio de la base, que es el W que yo hallé, por la altura nuevamente, ¿no? Ahí no estoy diciendo que vamos a multiplicar 2 veces la altura, sino es por la fórmula. Ese W es la base del triángulo, y si yo quiero hallar el área de ese triángulo, es un medio de la base por la altura. ¿Cuánto vale la base? La base vale este W. Y la altura, pues vale 21. Entonces tengo que un medio de 1310.4 por 21 me da toda esta expresión, que es 13.759. Y obviamente, ¿sí?, la parte más ancha de mi triángulo me da el centroide medido a 1/3, ¿verdad? Siempre el centroide va a estar aquí, a 1/3.
Entonces, 1/3 de 21 me da 7. Y eso es lo que tengo yo precisamente ya acá. Ojalá que me haya dado a entender con lo que significa esta W, ¿verdad? Esta W simple y sencillamente es la base del triángulo. Y para yo hallar el área, pues es un medio de esa base por la altura. Y ya la tenemos aquí. Y ahora, obviamente, lo primero que vamos a hacer, lo más fácil, como vemos, ¿verdad? ¿Cuántas fuerzas hay actuando en X? Hay solamente dos, ¿verdad? Que es la P y mi reacción. Entonces, lo más fácil es encontrar de una vez nuestra reacción en X. Y lo hacemos por medio de la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Que aquí está, que la reacción en X es igual a P. Y luego hago mi sumatoria de fuerzas en Y. Que RY le voy a restar todas las áreas que van hacia abajo, ¿verdad? Que es W1, W2, W3 y W4. Al pasarlas al otro lado, pues tengo la sumatoria de todos los Ws. La sumatoria de todos los Ws me da 112.962.86 libras. Aquí me confundí en la flecha, miren, jóvenes. Por favor, lo corrigen ustedes en su casa. Yo asumí que Rx iba hacia la derecha, ¿sí? Y me ha quedado hacia la derecha, yo aquí puse mal la flecha, ¿verdad? Y ahí se acuerda que tengo un par de errores ahí, ¿verdad? Que aquí en la primera fórmula, aquí es 4 por 21, dividido 3pi, y en esta última tenemos que la respuesta, la flecha es hacia la derecha, ¿verdad? Y aquí sí está hacia arriba, ¿verdad? Son 112. Y obviamente para hallar el punto de aplicación de las resultantes, lo hacemos con la sumatoria de momentos en A. Por eso es que siempre tengo que tener yo la distancia medida desde el punto A. Entonces yo no conozco el punto de aplicación de esos 112.962. Entonces esa va a ser mi incógnita, es X. De ahí, obviamente tengo X1, Y1, X2, perdón, X1, W1, X2, W2, X3, W3 y X4, W4. Y obviamente vamos a tener, pues, todos estos números que yo ya corroboré y están muy bien. Y entonces el centroide me ha quedado en 22.38 pies. Y ese sería, pues, ya la resolución de nuestro problema. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Sí. ¿Sí? Ahora sí. Inge, con una pregunta, ¿por qué se utiliza un triángulo en vez de alguna otra figura, algún rectángulo, algo así? Solo eso es lo que tengo duda en el diagrama que hizo usted arriba. Ok. Este triángulo, acuérdense que es el triángulo de presión. Y como les expliqué al inicio de la resolución de estos problemas, conforme usted se hunde, se va generando más presión, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy encima del agua, no hay presión, hay cero. Si yo me meto 1 metro, la presión va a ser esta. Si yo me meto 2 metros, la presión se hace esta. Entonces, la presión del agua va en forma progresiva y mientras más hondo esté, más presión por metro o por pie va a haber. Entonces, siempre vamos a utilizar un triángulo porque es una presión progresiva, ¿sí? En el límite entre el agua y el aire, digamos, en la superficie del agua, la presión es cero. Pero si usted baja, ¿sí?, empieza a tener mucha más presión. Por ejemplo, ¿quiénes han ido a nadar al agua tibia? Yo. La mayoría, sí. La mayoría. La mayoría. ¿Se han metido a la parte más honda de la piscina grande? Sí, abajo se siente la presión de los oídos. Exactamente, ¿sí? Si usted solo mete su cabeza aquí para respirar y volverse a subir, no hay nada.
Pero cuando uno se tira y se pone a bucear y uno no lleva los protectores de oído, el primer sentido que detecta la gravedad es nuestro oído. Y mientras más abajo nos vamos, mientras menos protección tengamos, más fuerte nos va a dar el dolor. ¿Sí? Porque la presión va actuando más fuerte conforme más hondo esté usted. Por eso siempre la presión del agua la vamos a tomar como un triángulo que empieza en presión cero y termina en la presión a la altura en donde está usted. Que obviamente, miren, el punto más bajo el punto más profundo del agua es el que tiene mayor presión. Por ejemplo, si hacemos una flecha de aquí para el punto B, es la flecha más grande. Si usted está a la mitad por donde está el centroide, la flecha es más pequeña, de presión. Y si viene usted aquí, también aquí va a estar más pequeña la presión. Entonces, por eso es que siempre para la presión, en este y en todos los problemas, siempre va a ser un triángulo, porque la presión va progresiva y va aumentando conforme usted va bajando en la profundidad del agua. No sé si queda claro. Sí, que ahora sí. Gracias. Por eso es que siempre es un triángulo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Inge, una pregunta. Para la presión, ¿siempre será la tercera parte de la altura o hay otra forma de hallarlo? Ahí no estoy hallando el centroide de una presión. El centroide es de la figura. La figura que forma la presión, ¿qué es? Un triángulo. Un triángulo. Miren su figura 5.8 y dónde tiene el centroide de ese triángulo. Si tienen a la mano la figura 5.8, ¿sí? El triángulo de la base hacia Y dice que es un tercio y que en X es B medios. O sea que de aquí para acá el centroide es B medios porque va a estar medido de este vértice hasta la mitad de B. Pero si medimos la parte más ancha que está aquí abajo en la base, hacia arriba el centroide en Y va a ser un tercio. Y obviamente como la presión es horizontal, ¿sí? Va a estar ejercida sobre el eje X. Por eso yo no he hecho que la presión vaya con una flecha hacia abajo. Entonces, por favor, quiero que revisen el problema porque creo que me confundí, fíjense. Hoy sí me confundí. ¿Saben por qué? ¿Por qué? En la sumatoria de momentos no está la P. Cierto. Aquí está, ¿ven? Ahorita estoy viendo eso, ¿verdad? Ahí sí, ya lo hice muy tarde anoche, ¿verdad? Entonces, se me chispoteó, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí saben que este problema, el centroide en X está incorrecto. ¿Por qué? Porque si está X por 112, X1 por W, X2 por W2, X3 W3, X4 W4, ¿y qué me faltó? El P. El P, miren, que la P si yo la traslado hacia la línea de acción, traslado de P hacia A, me está generando un momento, ¿qué? Positivo, ¿verdad? Entonces ahí se me chispoteó, jóvenes, van a disculpar. Entonces, por favor, lo corrigen. ¿Y una pregunta no sería un momento negativo? No, porque está en contra de las manecillas del reloj. Miren, usted viene aquí y si traslada esto al punto A, lo que está haciendo que esta flecha hace para acá, baja, regresa aquí, para acá. ¿Dónde van las manecillas del reloj? Van de aquí para acá. Ah, ok. Este es un momento positivo, ¿no? Entonces ahí sí, se me chispoteó. Ahorita lo vi. Ahorita que estaba explicando precisamente eso. ¿Ven? Ahí está. Va, que yo solito encontré mi error. Entonces, por favor, les pido de que aquí lo que tienen que agregar en su primera ecuación es un más 7 por P. ¿Eh? Si no, ¿qué chiste tiene que yo haya hallado P aquí arriba y esa distancia? ¿no? Entonces, P es 13.759 por 7.
Eso es lo que me hace falta precisamente acá. Ahora, y si quieren, lo vamos a editar. Y si disculpe una pregunta, porque por 7 no sería la distancia desde A hasta el punto B, hasta el punto P, digámoslo así. No. ¿Sabe por qué? Porque miren, porque todas la las fuerza. distancias, todas las distancias están medidas de A hacia la línea de acción de la fuerza. Y es la distancia perpendicular. Y acuérdense que los momentos son, para las fuerzas en Y, ¿sí? Es la distancia X por la fuerza Y, ¿se acuerdan? Distancia X por la fuerza Y. Ajá. Pero aquí yo tengo una fuerza en X. Entonces tienes la fuerza en X por la distancia en Y. Ok. Por eso es que aquí yo no puedo sacar, o sea, sí puedo, la distancia de A hasta la mitad de la base. Pero miren, esa distancia medida desde A hacia la mitad de la base es un área paralela a la línea de acción de la fuerza. Y la definición de momento es que debe de ser, miren, tal como aparece aquí, distancia perpendicular. Miren, X1 es perpendicular a W1, porque entre X1 y W1 se forma 90 grados. Entre X2 y la línea de acción de W2 también se forman 90 grados. Entre X3 y W3 también se forman 90 grados. Entonces yo tengo que tener lo mismo para esta fuerza P. Si yo mido esta distancia, la línea de acción de esta distancia está precisamente sobre la línea roja que marca X. Y P está en una línea paralela arriba. Entonces yo no puedo tomar la distancia en X para la fuerza en X, sino que siempre hemos dicho que es distancia en X por fuerza en Y. Distancia en X por fuerza en Y. Pero aquí yo tengo una fuerza en X. Entonces, distancia en Y por la fuerza en X. Y como va hacia allá, entonces va hacia allá, rotación para este lado. Entonces es un momento positivo. Igual RY, si venimos RY, sube, llega a esto, baja, regresa y vuelve a estar aquí. Es un momento también positivo. Entonces, por favor, ¿sí? Aquí está incorrecta la distancia, ¿verdad? Que vamos a ver qué dice aquí. Aquí está, ¿verdad? Hay que agregar y así lo voy a subir. Aquí hay que agregar el momento ejercido por P, que es P multiplicado por 7, haciendo un momento positivo. Pues va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, por favor, corrigen, no está en 22, va a estar en menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ese momento positivo, cuando pase de este lado, se va a volver negativo, ¿verdad? Negativo. No, está correcto, fíjense, jóvenes. Lo que hice yo incorrecto es lo de arriba, miren. ¿Cuántas cantidades tengo arriba? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y el 0. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, miren. Entonces solo le hizo falta ponerlo. Arriba me hizo falta ponerlo, pero sí lo calculé, miren. Por favor, multiplíquenme 13.759.20 por 7. No, 96.314.4. Aquí están, ¿eh? Entonces sí está correcto el 23, solo que yo no describí esa multiplicación aquí en mi primera ecuación. Pero aquí abajo sí están, por arte de magia lo puse. Entonces, por favor, corrigen eso. Usted solo lo copió. Ahora hay que poner loco. Sí. Hoy saqué 5 de 25 en mi punto. Solo le vamos a dar
5 más porque tuvo la respuesta buena y la tiene marcada. Está muy bien, ahí está. Muy bien, ahí estamos. Procedimiento. Ahora ya ven qué se siente, ¿verdad? Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces es todo por hoy y ya mañana vamos a iniciar con teoría de nuestro siguiente capítulo. Espero que todo haya quedado claro el día de hoy. Ya saben, aquí esto está correcto. ¿Qué me faltó a mí? Pues escribir la multiplicación de 7 por los 13,000 que están aquí arriba, ¿verdad? Eso fue lo único que me hizo falta, ¿sí? Pero sí, la cantidad ahí está, ¿verdad? De plano, es que yo ya tengo muchos problemas en sucio, entonces ahorita a la hora de pasarlos, ¿verdad? Me confundí, ¿verdad? Bueno, entonces estamos ahí por el día de hoy, jóvenes, y pues si no hay ninguna otra duda, pues ahí nos quedamos el día de hoy, ¿verdad? Ya se nos alargó un poquito la